Muchos años atrás vi una tarjeta de misa. Era una pequeña tarjeta que un sacerdote nuevo, distribuyó como recuerdo de su día y habitualmente hay en la tarjeta una frase breve. Me conmovió mucho esta tarjeta porque esta era la frase. El Señor lo necesita. Solo eso. He visto cientos de frases de las primeras misas de sacerdotes, pero nunca había visto esa. El Señor lo necesita. Bueno, ¿de dónde viene eso? Es de nuestra lectura del Evangelio para el Domingo de Ramos. El Evangelio que leemos con antelación a la procesión con los ramos. ¿Qué se está describiendo? Bueno, ese momento en el que el Señor le dice a dos de sus discípulos, quiero que vayan a la ciudad a preparar la última cena. Y les dice que desaten un burrito y si el dueño les reclama, le tienen que decir, el Señor lo necesita. Bueno, eso me conmovió. Es una frase fantástica para un sacerdote cuando comienza su vida sacerdotal, señalando la humildad del que es llamado, como un burrito, como un animal humilde, hecho para trabajar, no muy agraciado, poco probable que logre atención sobre sí mismo. Incluso la elocuente utilización del pronombre impersonal. El Señor lo necesita, señalando nuevamente solo la pura humildad de aquel que ha sido elegido. Adoro cómo esa frase dispone la vida entera del sacerdote bajo la tutela del Señor. El Señor necesita la vida de esta persona joven. El Señor necesita el servicio de esta persona joven. Lo que él estaba diciendo era, mi vida no me pertenece. Lo que estaba diciendo era, en este acto rindo todo motivo de carrera, todo motivo de mis propios planes, mis propios proyectos. No, mi vida entera se trata del Señor y de lo que el Señor necesita y estoy deseoso de cooperar. Quería ser un instrumento para los propósitos de Cristo. Punto. Bueno, eso es verdad para el sacerdote en un sentido singular y eso sería una charla para otro día, hablar del modo en que el sacerdote es utilizado por Cristo, pero diré esto. Esta idea básica es cierta para toda persona bautizada. Toda persona bautizada debería decir respecto de sí mismo, el Señor me necesita. Nos referimos al bautismo como un sacramento de carácter. Carácter, tanto en griego como en latín, tiene el sentido de marca. Y nuevamente, piensen en el mundo animal. Cuando un dueño estaba marcando un animal, utilizaba un carácter. O, cuando un joven ingresaba al ejército romano, era marcado habitualmente en el brazo con un carácter. Y la marca lo señalaba como miembro del ejército romano, tal como la marca señalaba al animal como perteneciente a su dueño. Por lo tanto, cuando un bebé es bautizado, cuando un adulto es bautizado, él o ella recibe una marca, un carácter, que dice, pertenezco a Cristo. El Señor me necesita. Y mi vida entera se trata de eso, no de mis proyectos y planes. Permítanme decirles unas pocas palabras sobre el necesitar. Les podría sonar raro, Dios no necesita nada, y eso es cierto hablando estrictamente. Dios es el Señor de todo el universo, Dios es el acto incondicionado de ser mismo, Dios es el creador de todas las cosas, así que Dios no necesita nada, Dios no necesita nuestra existencia, Dios no necesita nuestras buenas obras, Dios puede lograr lo que quiera por sí mismo, eso es verdad. Pero esto habla del privilegio de la vida cristiana, Dios se deleita en permitirnos cooperar con su providencia. Seguro, Dios podría lograr cosas por sí mismo, pero se deleita en dejarnos participar, dándonos el privilegio. Tomás de Aquino se refiere a la dignidad de la causalidad, de que podemos actuar como instrumentos o causas secundarias para el propósito de Dios. No nos necesita en sentido estricto, pero nos necesita en el sentido de que quiere atraernos a su obra. Y entonces, cuando comprendemos esto, pienso que todo cambia
en nuestras vidas. Una vez que entendemos este principio, todo es revolucionado. Porque típicamente pensamos, bueno, sí, mis talentos y capacidades y habilidades son para mí, para hacer mi vida mejor, para tener más logros en mi vida, así puedo hacer lo que quiero. Qué suerte tengo de tener estos dones para así poder lograr mis objetivos. Pero observen, a la luz de este principio, deberíamos dar vuelta a todo, ponerlo patas arriba. Más bien, los dones que tenemos, y ya que estamos, se llaman dones apropiadamente, no son cosas que he ganado o merecido. Los dones que recibo son para beneficio de Cristo, para que entonces Cristo pueda utilizarlos para sus propósitos salvíficos. Hagámoslo más concreto entonces. Supongamos que eres una persona muy inteligente, eres inteligente, siempre te ha ido bien en la escuela, has obtenido títulos superiores, eres habilidoso, eres articulado. ¿Alguna vez te preguntas, cómo es que tengo esta capacidad? ¿Cómo es que soy tan inteligente? ¿Para que puedas presumir y puedas lograr grandes cosas para ti mismo? No, no, no. Es para servir a Cristo y sus propósitos, para dar tu mente aguda e ingeniosa a Cristo, para que Él pueda utilizarla. Piensen aquí en un gran santo como Tomás de Aquino, mi héroe, una de las mentes maestras de la civilización occidental, clasificado junto a Platón y Kant como una de las mentes más importantes. Qué hermoso que Aquino entregara su mente a Cristo, la utilizara para servir a los propósitos de Cristo. El Señor lo necesitaba y Aquino lo sabía. ¿Por qué eres tan bueno trabajando con niños? Digamos que tú eres realmente muy bueno en eso y los niños te responden y sabes cómo llegar a ellos. Bueno, tal vez seas como Don Bosco, el gran santo que dedicó su vida al cuidado de los niños. Tal vez es porque Cristo quiere que utilices ese don particular para su propósito. ¿Por qué tienes el don del coraje? Pienso en amigos míos que incluso desde niños pequeños eran los primeros en intentar algo difícil. Había un desafío o había una oportunidad y eran los primeros en la fila para intentarlo. Y era como que lanzaban al aire la precaución. Y en el curso de sus vidas continuaron siendo valientes, deseando intentar cosas, tomar riesgos. Bueno, ¿eso lo tengo para poder ser una especie de temerario genial? O tal vez Cristo te dio ese coraje para que lo puedas utilizar para sus propósitos. Piensen en los santos a lo largo de todos los siglos, no solo los mártires, ellos son el caso límite, la gente cuyo coraje sirvió a Cristo, sino todos los santos que fueron llamados a realizar cosas peligrosas y difíciles. Piensen en Francisco Javier, un personaje que me conmueve. Dejando atrás su vida en Europa, dejando atrás a todos los que conocía, yendo en los barcos agujereados de aquella época, viajando a través del mundo para proclamar el Evangelio a la gente que no sabía nada de él, muriendo a miles de kilómetros de su hogar, su coraje maravilloso que le permitió hacer aquello. Piensen en Isaac Jogues, que llegó desde Francia a este país para trabajar con los pueblos nativos y llegar a ser brutalmente torturado, incluso hasta el punto de perder los dedos de su mano derecha. Regresó a Francia y fue idolatrado. La gente lo admiraba legítimamente por su gran coraje. Pero Isaac Jogues decidió, voy a regresar. Voy a regresar al mismo pueblo que ha sido tan cruel conmigo porque quiero predicarles el Evangelio. Y perdió su vida en ese proceso. ¿Por qué tienes coraje si es que lo tienes? No es para tus propósitos, no es para tu carrera, no es para tu progreso, sino que tal vez el coraje que se te ha dado es porque Cristo quiere que lo uses para realizar su algunas veces peligrosa y difícil obra. ¿Por qué eres un muy buen maestro? Tal vez tengas una manera de comunicar la verdad. No vas a obtener mucho dinero utilizando eso en el mundo. Tal vez es porque Cristo quiere que seas un maestro de la fe. ¿Necesitan los jóvenes de hoy maestros de la fe? Sí, seguro. Hay muchos jóvenes distanciados de la fe. Tal vez tu talento como maestro es algo que el Señor necesita ahora mismo. Y te dio ese don para que pudieras dárselo de regreso a Él. ¿Por qué tienes esa compasión por los pobres?
He conocido gente que desde que eran niños pequeños tenía esta gran compasión por aquellos que sufren. Tuvieron un gran don para la compasión. Nuevamente, es probable que no progreses muy lejos en el mundo, pero tal vez Cristo te dio eso porque desea que se lo devuelvas para estar en servicio de su gente. Ven mi argumento. El modo en que miramos nuestra vida cambiará completamente si logramos absorber esa pequeña frase. El Señor lo necesita. Eso significa que en mi humildad voy a regresar lo que Cristo me dio. Permítame cerrar simplemente reflexionando sobre esta última cosa. El Señor dice, vayan a la ciudad y quiero que desaten al burro y si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Pero quiero que se centren en el desatar. Qué maravilloso que este burro fue liberado para el servicio de Cristo. Piensen en ese desatar. Un animal que tiene una atadura no puede moverse, está atrapado. El modo en que la mayoría de nosotros vivimos es una especie de atadura. Estamos atados a los bienes del mundo, estamos atados a nuestros proyectos y planes, estamos atados a nuestras reputaciones insignificantes, estamos atados a nuestro propio orgullo, riqueza y poder, placer, honor, estamos atados a estas cosas. Qué maravilloso que uno de los apóstoles del Señor llega y desata a aquel animal. Piensen en eso ahora. La gracia de Cristo desatándolos de esos apegos que tienen los cuales los han hecho infelices. Seamos honestos, ¿cierto? En el momento en que vivimos nuestra vida de esa manera, son mis proyectos, mis planes, fíjense en mí. Eso conduce cuesta abajo por un camino de gran infelicidad. Permitan que la gracia de Cristo los desate de todo ello y que los libere, paradójicamente, para estar a su servicio. Porque cuando sirven al Señor Jesucristo no es un tipo de servidumbre, no es una clase de esclavitud. De hecho, es una liberación. En este Domingo de Ramos, entonces, identifíquense con ese humilde burrito, ese humilde animalito. Miren a su vida entera y digan, finalmente, tú sabes, el Señor lo necesita. Y entréguenle sus vidas. Y Dios los bendiga.